Buenas tardes, buenas noches. Estaba bueno que comenzamos este curso con buenas noches. Ahora ya podemos decir buenas tardes, ¿no? Ya hay sol que ingresa por nuestras ventanas. Bueno, en nuestros dos últimos encuentros, siguiendo, ¿sí?, esta biografía, estos pasos de Gershon Scholem, nos sumergimos en esa suerte de género literario conocido como vemos en pantalla, la correspondencia o el género epistolar, ¿sí? En la que Gershon Scholem, podría decirse, era como un hijo dilecto, ya que fue un prolijo, prolífico y sistemático escritor de cartas, como destacamos ya, ¿no? Fundamentalmente, Scholem escribía a viejos amigos que permanecían en Alemania, a nuevos amigos en América, a sus alumnos. Como dijimos la vez pasada, podían estar en la misma ciudad y se escribían aunque se podían encontrar. Es decir, la correspondencia jugaba una suerte de testimonio en la tensión de ideas y por otra parte la correspondencia nos permite ver la evolución de esas ideas y hacia dónde podía disparar la polémica y las preocupaciones de la época, lo que hace de la correspondencia algo muy interesante, ¿no? Lo que hace de las correspondencias, yo diría, un testimonio esencial. Vimos la emblemática correspondencia entre Benjamin y Scholem, entre Gershon Scholem y Theodor Adorno, correspondencia que vio la luz en el año 2015 y que fue editado por Eterna Cadencia en el 2016. Una parte central de esta reciprocidad de cartas es la figura de aquel tercero ausente, ¿no?, que es el ya citado y admirado por ambos, Walter Benjamin. Y comenzando con la correspondencia Scholem-Arendt, nosotros vimos la referencia a aquello que se dio por llamar los salones de Berlín, ¿no?, que funcionaron entre los finales del siglo XVIII hasta prácticamente 1914, 1915. Y el libro de Hannah Arendt, vimos las primeras cartas en las que se iba construyendo la premisa básica entre Arendt y Scholem, ¿no? Como recordamos, eran sobrevivientes y tenían una deuda con los muertos, sobre todo con Benjamin, ¿sí?, que murió básicamente desconocido, con gran parte de su obra más importante sin publicar. Por eso, parte de la correspondencia sería el destino de la obra de Benjamin y los desafíos de imprimirla. Volviendo a Hannah Arendt, y recordamos, miren esta linda foto, ¿no? Vayamos a uno de los, yo diría, temas profundos. En 1946, Hannah Arendt escribe un exhaustivo artículo en una revista norteamericana judía llamada Menorá, ¿sí? Y el artículo se llama Zionism Reconsidered, ¿sí? Sionismo reconsiderado, repensar al sionismo, ¿sí? Y vimos que la relación de Hannah Arendt con el sionismo data de épocas muy jóvenes. Habíamos visto un reportaje que le hacen y que ella cuenta cuál era su relación con el trabajo de campo, con los sionistas, ¿sí? Ya en la década del 30 ella estaba vinculada a la órbita del sionismo. Durante la guerra, escribió en la prensa judía estadounidense sobre la política sionista y abogó por la creación de un ejército judío que pudiera luchar junto
a las potencias aliadas. Pero para Arendt, este debería ser un ejercicio multinacional, no un ejercicio solamente de lo que ocurría en lo que se llamaba la tierra de Palestina, ¿sí? La idea de Arendt era que creía que la vida de los judíos, como su propia vida judía, era propiamente internacional, ¿sí? Con profundas raíces en Europa y América. Bueno, la evolución del sionismo bajo la presión de la guerra y de la Shoah, del Holocausto, ¿sí? Hacia un reclamo más enérgico sobre la creación de un Estado judío, la deja de algún modo, yo diría, de costado, ¿sí? Por ahí uso un término un poco fuerte, alienada. Y volviendo a las cartas, ¿sí? La diferencia entre Arendt y Scholem sale a la luz en 1946, después de que Arendt publicara este artículo, Sionismo Reconsiderado, en esa revista Menorah Journal, ¿sí? La revista estadounidense. Bueno, y ahí Arendt ofrece una crítica mordaz, ¿sí? Y si debiera resumir la tesis de Arendt, yo diría lo siguiente. En este artículo, Arendt ofrece una suerte de acusación, de cargo, de lo que llamó, ¿sí?, la trágica abdicación del liderazgo político por parte de la vanguardia del pueblo judío, ¿sí? Este es los que quieran, después les paso todo el artículo. El sionismo, argumentó Arendt, enredó a los judíos en un nuevo nacionalismo, justo cuando los peligros del nacionalismo habían quedado claros para todos, ¿sí? Ella dice que la búsqueda de un Estado judío solo podía terminar en una hostilidad permanente entre judíos y árabes, y debido a que un Estado judío no podría sobrevivir sin la protección de una gran potencia, los judíos terminarían en la misma posición de dependencia que el sionismo pretendía justamente solucionar, superar, hasta curar, ¿no? Eh, Finalmente, ella dice que un Estado judío no haría nada para resolver los problemas de los judíos en la diáspora, incluido el antisemitismo, ¿sí? Bueno, quien quiera leerlo, este es el sitio de internet en donde aparece el artículo, ¿sí? Un artículo largo, pero que vale la pena. Y aunque coincidan o no con su contenido, ¿sí?, vale leerlo, vale la pena leerlo en clave del año 1946, ¿sí?, como parte de la crítica de una persona, yo diría, con un espíritu inquieto. Bueno, el asunto es que Hannah Arendt le envía el artículo a Scholem, ¿sí? Cuando Scholem lee el artículo de Arendt, se indigna al ver lo lejos que estaban en un tema tan crucial para ambos, ¿no? Y le escribe una larga carta, ¿sí? El 28 de enero de 1946, en donde recuerdan que repasamos un poco, él dice: soy un nacionalista y no me inmutan las denuncias ostensiblemente progresistas de una posición que la gente repetidamente, incluso en mi más tierna juventud, descartaba como obsoleta. No creo que la renovación del pueblo judío dependa de la cuestión de su organización política. Y agrega algo muy fuerte: mi credo político es anarquista. Yo mismo, como antiguo miembro de Brit Shalom, sí, que era una organización pacifista, he pertenecido a la oposición a David Ben Gurión, que era terminó siendo primer ministro, pero era el líder del laborismo, ¿sí?, de la socialdemocracia. Pero no soy tan atrevido como para afirmar que nuestra política no habría encontrado los mismos opositores árabes que no están interesados, en primer lugar, en nuestras convicciones políticas o morales, sino la cuestión de si existimos o no. Bueno, Brit Shalom, sí, como yo las recordé, era una agrupación política fundada por intelectuales de la talla de Martin Buber, Ernst Simon, que era otro profesor de la Universidad Hebrea de Jerusalén, que buscaba la coexistencia pacífica entre árabes y judíos a través de la creación de un Estado binacional, ¿sí?
Esta agrupación prácticamente se desintegra a fines de los años 30, y ahora viene la frase lapidaria en la carta. Nunca habría pensado que me resultaría más fácil entenderme con Ben Gurión que con usted, le dice Sholem Arendt, ¿no? Pero tras su artículo ya no tengo ninguna duda. La línea política de Ben Gurión me parece un infortunio, pero así todo la considero más noble y menos perjudicial de lo que nos espera si la seguimos a usted, ¿no? Con afectuosa, aunque también decidida convicción, decidido que no me tomen por tonto, suyo, Gerhard Scholem, ¿sí? A mí me llama la atención, ¿no? la palabra suyo, ¿no? Que descoloca de algún modo al lector al leerla, después de las cosas punzantes que dice en la carta, ¿no? Y a propósito del tema, yo le pregunté a un amigo que domina el idioma alemán, y Laura por ahí nos lo puede confirmar. Ihr, ¿sí? Suyo, es parte de una fórmula de correspondencia, ¿sí? Es decir, se podían insultar, pero terminaba, ¿sí?, cortésmente diciendo suyo, ihr, ¿sí? Justo iba a contarles eso, que es un modo de saludo que ya está para las cartas. También los mails empezó a hacer así, después ya se abandonó, y se firma diciendo justamente suyo, su... Sí, Claro. perdón, en inglés también pasa lo mismo, en inglés. Yours. Yours. Claro, O claro. sincerely yours o truly yours. Que en español la traducción no es común. Sí, podríamos decir atentamente. Exactamente, exactamente. Atentamente. Sí, Exactamente. sí. Bueno, pero siguiendo, ¿sí? Siguiendo esta carta, recuerdan que Arendt responde, ¿no? Nuestra diferencia fundamental es más bien que yo, al contrario de usted, estoy convencida que la renovación del pueblo judío sí depende de la cuestión de su reorganización política o incluso social. ¿Cómo es posible que alguien pueda dedicar su vida al estudio serio de la filosofía y la teología y pueda presentarse como creyente en un ismo, ¿no? Por el nacionalismo, el sionismo? Y le termina diciendo algo tierno. Para mí las relaciones personales, por lo general, son mucho más importantes que las así llamadas discusiones abiertas. Así que venga pronto y deje que intentemos seguir siendo amigos. Ir Hannah, ¿no? Bueno, aquí termina, como lo habíamos visto la vez pasada, el primer round. Aquí dejamos el primer round. Entonces vamos a comenzar el tema de esta tarde, de esta noche, ¿sí?, con el thriller de esta película. Y hoy vamos a tener dos películas. Tengan ganas de mirar y paciencia, ¿sí? Este es el thriller de la primera. Your son, the lawyer, how is he? Some letters I found in my sister's belongings. I need advice from someone I can trust. Can't you just help me on the side? There is no on the side. This is a full-time job. Oh, how can you see out of those glasses? Filthy. Here she is, my aunt, Adela, painted by Gustav Klimt. It's quite a painting. She was taken off the walls of our home by the Nazis. And since then, she's been hanging in the Belvedere Gallery in Vienna. And now you'd like to be reunited. Wouldn't that be lovely? And then there's justice. You really think a painting that ends up as a fridge magnet will ever leave Austria? It'd be a mistake not to take a look. Could you drive a little faster? We're gonna be there 4 hours early. But I want to buy perfume and cognac in duty-free. I never thought I'd come back. That's our home on my wedding night. Half of Vienna was here. Mrs. Altman, welcome to Vienna. They're going to put as many obstacles in your way as possible. We were gonna try and find a copy of your aunt's will. Could have searched for the file on my own, you know. I wasn't going to miss all the fun. This is like a James Bond film. And you're Sean Connery. The painting belongs to Mrs. Altman's family. She is the Mona Lisa of Austria. We will fight you till the end for something we believe is ours. They destroyed my family. They killed my friends. And they forced me to abandon the people and the places that I loved. I
won't let them humiliate me again. You're to file a lawsuit. We're taking the Austrian government to court. Have a nice day. There's no way you're gonna win. We didn't come here to eat cake. All along, you have thwarted me and closed the doors in my face. Ladies and gentlemen, this is a moment in history. Once the past has been put to right, we will not have come here in vain. People see a masterpiece by one of Austria's finest artists. But I see a picture of my aunt, a woman who used to talk to me about life. We should be reunited with what is rightfully ours. Andy, can't you drive a little faster? Look, the chocolate on your donut is melting. Bueno, perdón, ahí, sí. Algunos deben recordar esta memorable película, ¿sí? La Dama de Oro, basada en la restitución, entre comillas, de la gran pintura de Klimt, ¿sí? El retrato de Adele Bloch-Bauer, y me parecía importante empezar con esta escena cinematográfica porque nos pone ¿sí? Nos pone en el lugar que vamos a hablar hoy, en los casos que vamos a hablar hoy. Y esta película, o la restitución de esta pintura que acompaña esta película, es un caso análogo a lo que vamos a ver hoy, ¿sí? Bueno, al final de la Segunda Guerra Mundial, Europa estaba inundada de botines robados, objetos de arte y libros judíos capturados por los nazis. Y ahora traigo lo siguiente, ¿sí? El 10 de mayo de 1933 se produce la famosa quema de libros en Berlín y en toda Alemania, ¿sí? En su acción contra el espíritu antialemán, los partidarios de Adolf Hitler destruyeron miles de obras, ¿sí? Miles de libros, una multitud de unas 70.000 personas se reunió en el Opernplatz de Berlín. Estudiantes universitarios habían acarreado hasta allí más de 20.000 libros en carretillas y camiones. Bueno, imagínense ¿sí? Las obras de Thomas Mann, de Erich Maria Remarque, Heinrich Heine, ¿sí? Hechos ceniza, como podemos ver en esta fotografía. Bueno, el propósito de esa noche, ¿sí? Quedaría grabado en un discurso lleno de odio en boca de justamente el líder estudiantil nacionalsocialista Herbert Gutjahr, ¿sí? Hemos dirigido, dijo, nuestro actuar contra el espíritu no alemán. Entrego todo lo que representa al fuego, ¿sí? Grita este joven estudiante para luego arrojar, ¿sí? Una pila de libros a la llama de una hoguera. Bueno, la quema de libros en el Opernplatz de Berlín fue el acto central que fue transmitido a los hogares alemanes a través de la radio, ¿sí? Una de las frases que se escuchó, ¿sí? A través de la radio era: le entrego al fuego los escritos de Heinrich Mann, de Ernst Glasser, de Erich Kästner, ¿sí? Esa fue la segunda de las proclamas que transmitía la radio. El propio Erich Kästner, ¿sí? Que había sido autor de numerosos libros infantiles, se encontraba esa noche del 10 de mayo justamente en la plaza para ser testigo, ¿no? De la macabra escenificación que él describe como repugnante. Y a medianoche, el ministro de propaganda del Reich interviene, ¿sí? El ministro, ¿sí? Doctor en filología germánica, Joseph Goebbels, ¿sí? Quien declama: hombres y mujeres de Alemania,
la era del intelectualismo judío está llegando a su fin y la consagración de la Revolución Alemana le ha dado paso también al camino alemán. No podemos olvidar esa escena que recién vimos y relacionarla con esta, ¿no?, que vemos acá. A mí me llama poderosamente sí, a mi conciencia esa frase de Henry Heine, ¿sí?, que dice: donde se queman libros, se terminan quemando también personas, ¿no? Y quiero recordar, como vemos en esta foto, que también en Argentina hubo quemas de libros, ¿sí? La más grande fue perpetrada por la dictadura el 30 de agosto de 1980 en un baldío de Sarandí, ¿sí?, provincia de Buenos Aires, donde se quemaron más de 1,5 millones de libros. Pero volviendo a lo nuestro, ¿sí?, es llamativo que quienes quemaron libros, y me refiero a los nazis, hayan guardado libros. Quienes quemaron libros hayan guardado libros, ¿sí? A medida que el nivel y el alcance del saqueo nazi se hizo cada vez más claro, más evidente, pasada la guerra, el ejército de los Estados Unidos instaló un punto central de recolección de todo lo robado en la ciudad de Offenbach, Alemania, como vemos en la foto, ¿sí?, para tratar de restaurar las piezas a sus propietarios originales. Miren, aquí vemos en esta foto el depósito de archivos de Offenbach, ¿sí?, en 1946. Lo que vemos escrito a mano, ¿sí?, es la leyenda original manuscrita en la fotografía del depósito, ¿sí? El depósito se colocó directamente bajo la supervisión de las oficinas de monumentos terrestres de los Estados Unidos, y finalizada la guerra, en el orden de tareas, los esfuerzos de restitución estuvieron en una categoría de alta prioridad, ¿sí? Quien vemos en pantalla es el coronel Seymour Pomeranz, que nació en 1915 y murió hace poco tiempo atrás, en el 2011. El coronel Pomeranz fue nombrado el primer director del depósito de archivos de Offenbach. Pero quiero que escuchen la historia del coronel Seymour Pomeranz, ¿sí? El coronel Seymour Pomeranz había nacido en Breslev, Ucrania, el 1 de septiembre de 1916. Su padre había sido asesinado durante las persecuciones antisemitas de 1919, y él y su hermano mayor pudieron escaparse junto a su madre a los Estados Unidos, ¿sí? Después de 3 años se instalaron en Chicago, ¿sí?, donde se habían establecido muchos miembros de su propia familia, de esa familia extendida, y Pomeranz se naturaliza como norteamericano en 1937 y estudia historia en la Universidad de Chicago, y después se doctora, ¿sí?, se doctoró en historia judía en la misma universidad. Posteriormente se une al ejército de Estados Unidos y sirve en la oficina de lo que se llamaba Servicios Estratégicos en China-Birmania entre el 44 y el 45. Y en diciembre del 45, ¿sí?,
habiendo terminado la guerra, el Servicio de Archivística de los Estados Unidos lo designa para que fuera a Europa a ayudar a reorganizar los archivos alemanes, ¿sí? Bueno, imagínense, ¿no? Un perseguido de esos territorios que tiene que volver a esos territorios, ¿sí? Siendo fresco todavía el humo de la guerra. El asunto es que el 15 de enero del 46, después de varias semanas de inspeccionar los archivos alemanes, escribe a su superior sobre sus difíciles desafíos, pero agrega, ¿sí?, esta frase, ¿sí?, una frase muy determinante. Uno debe luchar para lograr algo que valga la pena y no estoy desanimado todavía, ¿sí?, como podemos leer en el epígrafe del slide. Mientras Pomerantz realizaba su trabajo en los archivos alemanes, comienzan a aparecer estos objetos judíos, y ahí designan a Pomerantz para ir a Offenbach, a Alemania, ¿sí?, donde en el otoño del 45 se instala todo el depósito, ¿sí?, en ese edificio que nosotros vimos en el slide anterior, ¿sí?, que había sido una gran fábrica de pintura. Bueno, según Pomerantz, la gran cantidad de libros había sido descuidada por oficiales demasiado desconcertados que no entendían los lenguajes de los libros, ¿sí?, como para poder clasificarlos, y además no sabían de arte, ¿sí?, no sabían de conservación, cosa que marcó que algunas de esas piezas que se encontraron se deteriorasen, y además ese desorden, imagínense, millones y millones de libros, ¿sí?, hacía de todo eso de depósito un lío, un aquelarre bárbaro, ¿no? Miren esta foto, ¿no? Pomerantz señala que más de 1000 rollos de la Torá, que es el rollo ritual que utilizamos en las sinagogas, ¿sí?, habían sido miserablemente descuidados. Ahí vemos, ¿sí?, todos los rollos de la Torá de sinagogas que habían sido destruidas, saqueadas, ¿sí? Bueno, y estos artículos estaban esparcidos ahí por todo el suelo de este lugar, de este depósito. Y yo quería que vieran esta foto, justamente la de un soldado con, ven lo que tiene en el cuello, que se llama talit, que es un manto ritual que se utiliza según la tradición judía, ¿sí? Y este hombre recogiendo los rollos, ¿sí?, este soldado recogiendo los rollos de Torá esparcidos en el suelo, ¿sí? A mí es una fotografía que me resulta altamente significativa, ¿sí? Pero para quienes no conocen algunos de los objetos rituales judíos, esto que ven investigando, ¿sí?, es un rollo escrito en forma de pergamino, ¿sí?, y que contiene los 5 primeros libros de la Biblia hebrea: Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Cada palabra, ¿sí?, de lo que está escrito en este rollo está escrito a mano, ¿sí?, por un escriba, que para ello debe haberse preparado en este arte de la escritura durante años, ¿sí? Lo que ve en el rollo es el pergamino, ¿no? En realidad está hecho de cuero de animal, y los rollos en general, demasiado estropeados para ser restaurados, son enterrados en los cementerios judíos o colocados en una habitación destinada en algunas sinagogas, ¿sí?, para su
yo diría, sí, como parte de un depósito. Esos depósitos se llaman genizá, y de esto vamos a hacer referencia más adelante, ¿sí? Bueno, pero volviendo a nuestro personaje, en un principio Pomeranz se muestra reacio a aceptar el puesto de director general, pero sin embargo, finalmente acepta la tarea y es nombrado primer director de lo que se convertiría en el Offenbach Archival Depot, ¿sí? Vamos a llamar el OAD, ¿sí? Se han encontrado montones sobre montones de libros y otros materiales de biblioteca enormes y desordenados en la cercanía de Frankfurt, y así dice Pomeranz. Hasta ahora tenemos 5 pisos de un edificio de media cuadra de largo con cajas que contienen entre 2 y 3 millones de libros, ¿sí? Esto fue una carta, esto lo que leemos acá, que envía Pomeranz a sus superiores el 13 de marzo. Y esto que vemos aquí en la fotografía son libros saqueados en la ciudad de Riga en 1943 y que son conducidos justamente a este depósito, al OAD. Con tiempo y devoción a su tarea, Pomeranz, ¿sí?, no tardó en arreglar este desorden, ¿sí?, transformándolo en lo que ellos mismos llaman una funcionalidad organizada, ¿sí? Cuenta Pomeranz, con tristeza, fila tras fila se exhibían objetos de la vida, la religión y la cultura judía cotidiana, sustraídos de justamente los shtetl, las pequeñas aldeas de Europa del Este, así como objetos incautados de museos holandeses, de museos belgas, confiscados, ¿sí?, a judíos franceses, a judíos alemanes. Bueno, había cartas, imágenes, rollos de Torá, como vimos, cortinas bordadas, ¿sí?, de arcas sinagogales, candelabros de bronce y de plata, platos de Pesaj, de la Pascua hebrea, libros manuscritos, preciosos libros manuscritos, lo que llaman illuminated scripts, ¿sí?, libros dibujados. Bueno, la tarea más crucial de las responsabilidades de Pomeranz era la restitución de los objetos robados a sus legítimos dueños, ¿sí? Justamente esta organización, la OAD, ¿sí?, había sido declarada primera prioridad para los esfuerzos de restitución, y por lo tanto Pomeranz establece de inmediato procedimientos para ayudar a completar este trabajo, esta misión, ¿no? La primera restitución se realiza el 12 de marzo de 1946, cuando parten hacia Holanda 371 cajas de material que había sido clasificado. Solo durante marzo del 46, para que tengamos una idea del trabajo, de la tarea, ¿no?, de la titánica tarea, el depósito envía 242.840 artículos. Y durante el mes de abril del 46, 9 vagones de mercancía de todos estos materiales parten por ferrocarril hacia Francia, y también parte, además de vía
de vía férrea, a través de vía férrea, un barco cargado con material holandés y belga que vuelve a sus países de origen, ¿sí? Pomeranz es sucedido por su asistente, el capitán Isaac Benkovich, a finales de 1946. También con un personaje también con una historia fascinante, ¿sí? Benkovich había nacido en Úneja, Rusia, y emigra a los Estados Unidos cuando era un niño. Recibe sí, su doctorado en Columbia en 1924. Bueno, los dos personajes, ¿no? Eran personajes con historias ya pesadas, ¿no? Y bueno, y deciden involucrarse en esta tarea de rescate. Miren esta foto, por ejemplo, ¿sí? Muestra la repatriación de libros soviéticos desde el depósito de Offenbach en 1946. ¿Sí? Y ahí lo vemos al capitán Benkovich, ¿sí? El de un uniforme oscuro, junto a dos oficiales soviéticos. Y escuchen lo siguiente, ¿no? Una gran cantidad de libros, podría decirse que la mayoría de los libros procedían de bibliotecas e instituciones judías, y algunos tenían sellos que acreditaban tal procedencia, ¿sí? O sellos o el famoso, ¿sí? Ex libris, ¿no? Y el capitán Benkovich cuenta que entró a la enorme sala de clasificación, toma un volumen del Talmud y vio el ex libris de un rabino comunal de Lodz, ¿sí? Vio un libro de poesía escrito en yiddish que recientemente había sido propiedad de la biblioteca de una escuela en Vilna, ¿sí? Encuentra un libro de filosofía judía en alemán, y encuentra el sello de una biblioteca comunitaria judía en Berlín, ¿sí? Y años más tarde Benkovich escribiría en sus memorias lo siguiente: había algo triste y lúgubre en estos volúmenes, como si estuvieran susurrando una historia de anhelo y esperanza desde que se borraron. Me encontraba ordenando estos libros y acomodándolos en las cajas con un sentido personal de ternura, como si hubiesen pertenecido a alguien querido para mí, alguien recientemente fallecido, ¿sí? Bueno, a Benkovich se le encomienda el trabajo de la clasificación, ¿sí? Una cantidad tan grande de libros requería de un personal profesional calificado, ¿no? El ejército había puesto bajo su supervisión a trabajadores alemanes a los que se les asigna una variedad de trabajos después de la guerra, pero estos hombres no eran bibliotecarios, ¿sí? La gran mayoría no tenía conocimientos de idiomas, no sabían cómo clasificar los libros, ¿sí? Y a pesar de que una gran parte de los libros contenían sellos con los nombres de los propietarios, los alemanes no podían leer las letras hebreas, las letras en yiddish, o inclusive no podían descifrar el idioma polaco o cualquier otro idioma, ¿sí? Miren, acá ven en esta foto a los trabajadores, ¿sí? Clasificando libros en el almacén de Offenbach, ¿sí? Siguiendo con la historia, Benkovich tuvo una idea, ¿sí? Él y su equipo recolectan los ex libris y los sellos que se encuentran repetidamente
en una cantidad de libros, ¿sí?, en estos depósitos, en estos almacenes. Fotografía los sellos, los ex libris también, y los pega en un gran catálogo organizado por países, ¿sí? Para que se den una idea, había países con cientos de sellos de instituciones, ¿sí?, y propietarios únicos, y países con menor representación. La redacción, la forma o el color de los sellos de algunas de las instituciones cambia sí, había cambiado a lo largo de los años, y Benkovich se aseguró de que todas las variaciones aparecieran en la misma página del volumen de una suerte de catálogo que él organiza, ¿sí? Los trabajadores alemanes así no tenían que leer la escritura, solo tenían que identificar la forma del sello y las letras, y de esta manera cientos de miles de libros fueron clasificados en cajas según el país. Benkovich prepara 2 grandes volúmenes que contenían miles de sellos, ¿sí? El primer volumen contenía sellos de Austria, Francia, Alemania, los Países Bajos y otros países de Europa Occidental. Y el segundo volumen, ¿sí?, que él va repartiendo entre los trabajadores, ¿sí?, contenía sellos de Checoslovaquia, Lituania, Polonia, Bielorrusia, Ucrania, ¿sí?, así como una lista detallada de bibliotecas de varias ciudades de estos países. Para que se entienda bien el famoso método Benkovich, ¿sí? Aquí ven el libro del sello, ¿sí?, a la derecha. Y este sello dice Breslau, ¿sí? Entonces los trabajadores alemanes sabían que tenían que colocar este libro en la zona, ¿sí?, de los libros de Breslau, ¿sí? Este es el sello de un famoso seminario rabínico, el seminario de Breslau, ¿sí? Y aquí, en esta fotografía, vemos los catálogos de los sellos, ¿sí?, del almacén de Offenbach, ¿sí? Los libros son clasificados con la ayuda de estos catálogos, ¿sí? Estos álbumes, estos catálogos, ¿sí?, han sido digitalizados en su totalidad, y hoy uno puede acceder a ver estos sellos, ¿sí? Son de libre acceso. Acá vemos los ex libris, ¿sí?, de los diversos dueños, ¿sí? Bueno, y al igual que Pomeranz, Benkovich, ¿sí?, no permanece mucho tiempo en su puesto en el almacén de Offenbach, pero durante el tiempo que él estuvo allí pudo clasificar los libros identificables. Yo quiero que tomemos en consideración que hoy, 70 años después, estos tomos de sellos sirven como una especie de lista, se me ocurre llamarla necrológica, ¿sí? No es una lista de los nombres de los asesinados en la Shoah, en el Holocausto, cuyos lugares de descanso final siguen siendo desconocidos, sino que este catálogo, estos catálogos, son un recuerdo, yo diría un recuerdo eterno de escuelas judías, de escuelas rabínicas, de bibliotecas, de centros comunitarios de toda Europa, y que son instituciones en las que el aprendizaje y la memoria fueron silenciados por el Holocausto. Y por eso el recuerdo de estas instituciones, ¿sí?, se conmemora entre
entre las páginas de estos dos famosos volúmenes de Benkovitz. En otro orden, la documentación que testimonia el trabajo en el depósito de Offenbach entre el 46 y el 51 se encuentra en el Archivo Nacional del Congreso de los Estados Unidos y son parte de una colección muy interesante que tuve la oportunidad de ver, de trabajarla un poco, ¿no? Llamada la colección Ardelia Hall, ¿sí? Fotografías de Offenbach, y que también es de libre acceso vía internet. Este documento que vemos en el slide, ¿sí? Fue tomado justamente de esta colección, la colección Ardelia Hall, ¿sí? Bueno, la gran novedad de nuestros tiempos es que vos podés acceder, hoy se puede acceder a todo esto, ¿sí? Vía teléfono directamente, ¿sí? Hoy podés prácticamente hacer una investigación fidedigna, fuerte, intensa, profunda, ¿sí? Con un teléfono, ¿no? Con un simple teléfono. Pero bueno, nunca va a ser lo mismo que los libros, porque yo creo que en ese sentido, cuando uno toca el libro, tiene otra densidad, ¿no? Nos hace falta esa textura, ¿sí? Pero solo para que comprendan de qué se trata la colección Ardelia Hall, ¿sí? Posee las fotografías de los registros de tarea en el depósito de Offenbach, y estos registros se dividen en 4 series, ¿sí? Registros administrativos del 45 al 49, registros de restitución y custodia de objetos culturales del 46 al 51, correspondencia relativa a las reclamaciones de restitución del 46 al 50, ¿sí? Hay planos de la planta de Offenbach, organigramas, cambios de personal, visitantes, etc. Es decir, todo lo que pasó en Offenbach, ¿sí? Toda la labor de Offenbach está documentada, ¿sí? Solo para que vean algunas fotografías más del trabajo en el depósito, ¿no? Hay álbumes del depósito que se pueden ver inclusive por internet, ¿sí? Acá tenemos fotografías de gente trabajando, ¿sí? E investigando en estos depósitos. Bueno, vayamos ahora a otra categoría de libros. De libros y de objetos, ¿no? ¿Qué se debería hacer, y esta es la pregunta, con los innumerables artículos que claramente habían sido saqueados de las casas, ¿sí? De las sinagogas, y que si sus dueños, si es que se conocían, probablemente hayan sido asesinados, y muchos de los artículos no tenían ninguna marca de propiedad? Nosotros vimos en la película, en el thriller La Dama de Oro, que la heredera sabía, ¿sí? Exactamente, con detalles, el origen del cuadro, pero la gran mayoría de los objetos, ¿sí? Se desconocía quiénes eran los objetos que se habían recapturado, ¿no? Reconstituido de alguna manera, no se sabía de quiénes eran, ¿no? Bueno, de acuerdo con el derecho internacional, se supone que un botín como este debía ser devuelto a los países de donde procedían. Pero claramente esta era una solución que en ese momento, ¿sí? El mundo, la comunidad judía, no podría ni debía aceptar, ¿sí? Así que, fíjense, se establece una organización conocida como la reconstrucción, ¿sí? Organización llamada Reconstrucción Cultural Judía,
¿sí? Las siglas son JCR, para servir como fideicomisario de aquellos libros y objetos que no podían ser devueltos a sus propietarios judíos, ¿sí? Entonces acá ahora todo esto fue una introducción para meternos en nuestro tema, en el tema que nos ocupa a nosotros como forma de conocer la inmensa tarea de Gershon Scholem, ¿sí? Todo lo que dije hasta ahora era para introducirnos en este tema. Este es el logo de la Jewish Cultural Reconstruction, ¿sí? El logo de la JCR. La JCR fue una organización establecida en 1947 para ocuparse de la recolección y redistribución de bienes culturales judíos sin herederos, que estaba justamente en el depósito de Offenbach, de la ciudad de Offenbach, ¿sí? La sede de esta organización, ¿sí?, de la JCR, estaba situada en la ciudad de Nueva York. Y su apoyo logístico y financiero, porque calculen que esto costaba un dineral, ¿sí?, provenía de otra organización, la organización sucesora de la restitución judía, JRSO, ¿sí? Y su objetivo era iniciar procedimientos para la restitución de esos bienes sin herederos de personas asesinadas por los nazis y los bienes de organizaciones disueltas bajo el régimen nazi, ¿sí? La JCR fue propuesta originalmente ya en el año 1944, ya a finales de la Segunda Guerra Mundial, por un académico al que se le debería honrar mucho más por su gran aporte a la cultura, que se llamó Theodor Gaster, a quien vemos en la fotografía. A mí me gusta citarlo mucho, a Theodor Gaster, creo que se le debe mucho, ¿sí? Si recuerdan, en el segundo encuentro hablamos de su padre, un gran investigador de la mística y de la Kabbalah, pero su hijo, Theodor, ¿sí?, es uno de esos personajes un tanto desconocidos, pero que en realidad son esos personajes esenciales, ¿sí? Sin él parte de la historia la desconoceríamos. Pero volviendo a la JCR, ¿sí?, la dirección de la misma, de la JCR, estaba compuesta por algunos de los intelectuales judíos más destacados de la época, ¿sí? ¿Quiénes eran? El renombrado historiador Salo Wittmeyer Barón, ¿sí?, que fue uno de los grandes profesores de historia judía de la Universidad de Columbia, del cual conocemos su famosa colección en español de Historia Social y Religiosa del Pueblo Judío, editado por Paidós. Él era el director ejecutivo de esta organización, la JCR, y fíjense, Hannah Arendt era la secretaria ejecutiva de la JCR y Gershon Scholem, ¿sí?, fue designado como vicepresidente de la organización y desde Israel como el responsable para trabajar en las investigaciones del material y la negociación para que gran parte del material fuera llevado a la Biblioteca Nacional de Jerusalén. Entonces, el periodo de cartas Arendt-Scholem, desde el año 46 hasta el año 52, data esencialmente sobre temas de trabajo de esta organización, que fue un trabajo inmenso, poco conocido, pero es un trabajo gigantesco, gigantesco, ¿sí? Las cartas, la correspondencia entre ambos, ¿sí?, la mayoría son de orden técnico, yo diría.
la biblioteca A, la biblioteca B, el depósito C, etcétera, etcétera. Pero vale la pena detenerse y leer algunas cartas, ¿sí? En 1944, Arendt prepara una lista indicativa de tesoros culturales judíos en los países ocupados por el Eje para la Comisión sobre la Reconstrucción Cultural Judía Europea, ¿sí? Y ella denuncia que hay escondites de libros judíos en Múnich, en Amberg, en Nuremberg, en Würzburg, ¿sí? Hay 1239 libros con el sello de la comunidad judía, fíjense, en la Biblioteca Municipal de Múnich, ¿sí? Múnich. En Heidelberg, ¿sí? La Biblioteca Municipal ha entregado 200 libros judíos de un interés superior al ordinario, ¿sí? Así declara el bibliotecario Sprecher, ¿sí? Estamos hablando del año 1944. 50.000 libros de temática judía, ¿sí? Están en una imprenta en Postneck, donde los trajeron, ¿sí? Donde se los llevan, se los confiscan las SS, ¿sí? En el antiguo edificio de la comunidad judía en el sector este de Berlín hay entre 8.000 y 10.000 libros judíos, ¿sí? Custodiados por los nazis, así como muchos archivos. Y fíjense un detalle, y al menos 70 volúmenes encuadernados de Ketubot, de contratos de matrimonio de Ámsterdam, que cubren al menos un periodo de 250 años o más, ¿sí? Y así escribe Hannah Arendt. Ahora se están ofreciendo cantidades considerables de judaica y hebraica, es decir, de material de estos libros judíos y hebreos, a través de comerciantes de las zonas orientales debido a una aguda falta de dinero. Es decir, se estaban vendiendo estos objetos, ¿sí? Fíjense, en Worms, ¿sí? Un tal doctor Illert se niega a renunciar a algunos tesoros porque en su opinión Worms recuperará a algunos judíos si se aferra a lo que tiene, si ya había concluido la guerra. Y Arendt escribe a Scholem sobre sus investigaciones. Y él le responde con su característica ferocidad de propósito, ¿sí? No tiene sentido devolver los libros a localidades que ya no tienen judíos. Él quiere que se asignen al lugar donde los judíos los van a usar, que va a ser esencialmente la Biblioteca Nacional de Jerusalén, ¿sí? Y dice así en una carta: adjunto a la presente el reclamo de la Universidad Hebrea de Jerusalén con respecto al material en Francia. Siento que los archivos bávaros deberían asignarse a la Universidad Hebrea, ¿sí? Es decir, Scholem, entre otras cosas, no puede entender por qué la biblioteca, por ejemplo, de Hermann Cohen, ¿sí? El reconocido pensador judío del cual hemos hablado, se envíe a otro lugar que no sea la biblioteca de la Universidad Hebrea de Jerusalén o la Biblioteca Nacional de Jerusalén, ¿sí? Y le pide a Arendt que le envíe la lista completa de lo que se llama rare books, los libros raros, ¿sí? Que se encuentran en otro depósito, el depósito de la ciudad de Wiesbaden, ¿sí? Insiste en los derechos de prioridad de la Universidad Hebrea sobre cosas que existen solo en una sola copia, en una copia, y sobre los archivos que para él son de importancia histórica judía general, ¿sí? Bueno, su meta es una cultura viva y que se respete
a sí misma, que debe nuevamente construirse, reconstruirse sobre una base de libros, inclusive sobre una base de manuscritos. Miren, entre marzo del 46 y abril del 49, el depósito de archivos de Offenbach logró devolver a los sobrevivientes, descendientes, ¿sí? A los descendientes y a los museos más de 3 millones de artículos saqueados, ¿sí? Y al final de sus trabajos, en 1951-1952, la JCR, esta organización, la Jewish Construction, ¿sí? Había redistribuido cientos de miles de libros y miles de rollos de Torá y otros objetos rituales a las principales bibliotecas y museos, entre las cuales se encuentra la Biblioteca del Congreso de Washington, la Universidad Hebrea, la Biblioteca Nacional en Jerusalén, el Seminario Teológico Judío en Nueva York, ¿sí? Y existe una considerable bibliografía de investigación justamente sobre el trabajo de esta organización, la JCR, ¿sí? Según los entendidos, la mejor de estas publicaciones es este libro llamado Ashevat Avodah, A History of Jewish Cultural Reconstruction Incorporated, ¿sí? Que es una tesis de doctorado escrito por la doctora Dana Herman de la Universidad McGill en Canadá en 2008. Ella presenta su tesis. Solo para graficar un poco, ¿no? Antes me referí a que los textos bíblicos, ¿sí?, que no están aptos para su uso, se colocan en una habitación llamada Genizá, o qué se hacen en general con estos textos que llevan el nombre sagrado de Dios y no están aptos para su uso, ¿sí? Yo conté que se los entierra, ¿sí? Aquí vemos al profesor Salo Barón y miembros de una organización llamada Synagogue Council of America depositando los rollos de Torah en una tumba en el cementerio de Paramus, New Jersey, el 13 de enero de 1952. ¿Sí? Es una foto también fuerte. La RCJ recupera millones de libros, ¿sí? Bueno, y hay un autor llamado León Wieseltier que dice que son millones de libros recuperados junto a millones de personas sin recuperar, ¿no? Es una pregunta justa y él responde de alguna manera, ¿sí? Con un texto muy interesante que se llama Amor a los libros. Los libros son los edificios de los judíos, dice. Bueno, en otra oportunidad yo voy a explicar esta cuestión de la Genizá, ¿sí? Porque lo vamos a ver en el final de nuestros encuentros, porque Gershon Scholem en sus investigaciones sobre Kabbalah trabaja mucho textos de una Genizá que es la Genizá del Cairo, como referencia histórica para su investigación. Pero bueno, en definitiva, yo diría que la tarea de la JCR fue una campaña por la recuperación de la dignidad, de algún modo, de la dignidad cultural. Bueno, y en este sentido me parece que también vale la pena amalgamar la idea, ¿sí?, que el enemigo común de Scholem y Arendt, en definitiva, que era el olvido, así como tratan de recuperar la memoria de Walter Benjamin, también tratan de recuperar la memoria escrita que se plasma en todos estos textos, ¿sí? Porque ustedes saben que
el olvido se presenta de muchas formas. Bueno, y en definitiva lo que demuestran a través de este trabajo que la única defensa contra el olvido es la dignidad humana, ¿no? Es la voluntad de recordar y de desafiar al tiempo, ¿sí? Que hay que nutrir de razones. Bueno, pero todo esto es para otra oportunidad. Pero ahora escuchen bien, ¿no? Ahora escuchen bien porque viene una parte de la historia que resulta muy, muy interesante. Esta organización, la RCJ, termina catalogando, ¿sí?, unas 10.000 categorías de artículos, no objetos, de artículos bajo su custodia, ¿sí? Entre rollos de Torá, como ya dijimos, objetos rituales, obras de arte, artesanías, etcétera, etcétera, libros impresos, manuscritos en yiddish y en hebreo, y en otros idiomas europeos sobre temas relacionados con el judaísmo, ¿sí? Y acá viene el detalle. Un total del 85% de los bienes culturales de la JCR, ¿sí?, fueron enviados a Israel y a los Estados Unidos. El 8% se asigna a países de Europa Occidental, ¿sí? La mitad se destina a Gran Bretaña y el 7% restante se distribuyó a Sudáfrica, Latinoamérica, Australia, Canadá y Alemania Occidental. Y yo quiero que ustedes sepan que en los años 49, 50, ¿sí?, que era el momento en donde se estaban distribuyendo estos materiales, la Argentina era uno de los centros destacados, centros mundiales de cultura judía, ¿sí? Bibliotecas, instituciones educativas, movimientos políticos, juventudes, editoriales, ¿sí?, dan cuenta de toda esa dinámica. Bueno, yo sabiendo esto, ¿sí?, y con este dato que encontré por ahí, me puse a buscar qué pasó con estos libros, si es que llegaron a estos lares, ¿no?, a nuestro país. Bueno, yo me imaginé que los libros deberían estar aquí, pero ¿dónde estaban? ¿Dónde estaban? Entonces vayamos a esta historia, ¿sí? Primero quiero que también veamos esta película. Sé que es larga, ¿sí?, aunque la corté un poco, dura unos 15 minutos, pero me parece que es necesaria, ¿sí? Es necesario verla, es necesario verla. Tengan paciencia y enternézcanse con esta dulce historia. Todavía no hay sonido. El lunes del atentado, yo estaba ayudándolo a mi hijo con el laburo porque eran vacaciones de invierno, entonces lo ayudaba. Y estaba en Córdoba y Maipú. Y de repente escuchamos la explosión, llamé a mi casa a ver qué había pasado y me dicen, y me fui para allá, de una, bueno, a ver qué pasa. En ese momento tenía 15 años. Y me acuerdo que estaba durmiendo en mi pieza y de repente la pieza de mis padres estaba cerca de la mía. De repente escucho que mi mamá está hablando en voz alta. O sea, se estaba hablando más fuerte de lo normal. Entonces, eso fue lo que me despertó. Y escuché algo medio ahí aislado, lo que pasó en el 11, qué, bla, bla, bla. Me desperté y salí de la cama, bajé, prendí la tele y vi lo que pasaba y no entendía nada. Dije, ¿esto pasó acá? Yo había ido a dar el examen para que me dieran la licencia de conducir. Había cumplido 18 años hace un mes. Yo estaba en la cola esperando para dar la parte donde se toma la parte de manejo. Prendo la radio, Rock and Pop a la mañana para divertirme un poco, esperando en esa cola aburrida, y empiezan a hablar de un atentado. Yo dije, ¿qué es esto? No entendí nada. Me acuerdo de esa mañana, me despierta mi madre y me dice, volaron la AMIA. Yo veía todo el tema de los atentados y todo eso como algo tan remoto. Está bien que habíamos tenido un antecedente con la Embajada de Israel, pero
era más cosa de otros, de Medio Oriente. Como consecuencia de la explosión, murieron 85 personas, 300 sufrieron heridas de distinta consideración y un total de 412 viviendas y comercios aledaños quedaron destruidos. Recuerdo en esa época el celular no era algo tan común, yo no tenía celular, tenía un beeper y recibía beeper de mi viejo, uno detrás de otro, está bien, no conseguía un teléfono donde llamarlo a mi viejo. No sé por qué ni cómo, pero así como escuché la noticia me levanté, me vestí y me fui. Pasé entre toda la gente y me puse a sacar escombros y a participar de lo que era el primer rescate de gente, a ver si había sobrevivientes. En un primer momento la policía se hizo cargo de hacer un cerco y todas esas cosas, y uno, bueno, trató de trabajar en lo que pudo. Con los familiares era muy tremendo, te venían por ahí una abuela a preguntarte por su nieto, una esposa preguntándose por su marido. Y yo tenía 15 años, no sabés qué respuestas dar, qué palabras dar. Y nada, y aparte cuando te venían a preguntar, uno que estaba ahí adentro ya sabía cómo se venía la mano, de que ya después de los primeros días no, era muy difícil por los olores, por las sensaciones. Una historia muy raro, ¿no? O sea, yo no, en general no hablo mucho del tema tampoco porque como que al día de la fecha me cuesta analizarlo. Toda la tristeza, llegó un momento en que dije, o sea, esto es solo muerte, esto es solo dolor, esto es, o sea, y ya está, no vamos a encontrar a nadie más. Ya habían pasado algunos días y dije, o sea, no puedo estar más acá. Pero tampoco quería irme. Y dije, tengo que hacer algo positivo, algo que me demuestre, teniendo 18 años, algo que me demuestre que se puede construir, que se puede buscar vida. Por ahí no había vida humana, pero algo tenía que haber ahí, algo tenía que haber. El Instituto Judío de Investigaciones, IWO, funcionaba en el tercero y cuarto piso del edificio de la AMIA, atesorando miles de libros, pinturas, colecciones de arte, afiches, discos, piezas únicas en judaica y testimonios de lo acaecido durante el Holocausto y la resistencia judía en la Segunda Guerra Mundial. Porque uno caminaba y veía libros, veía videos, veía papeles, veía cosas, veía esto, veía lo otro, y decía, bueno, ¿qué hacemos con esto? No puedo dejarlo acá, pisarlo, está lloviendo, no puede ser. Y bueno, ahí surgió el tema de los libros, cuando nos cruzábamos entre todas las corridas de gente y todo eso, nos cruzábamos con Esther y nos comentó, o sea, que se había caído la mitad de la biblioteca con el edificio y la otra mitad estaba ahí. El edificio se partió en dos como una manzana, entonces una parte había quedado adelante y entre los escombros había cosas, y había libros, y había documentos, y había fotos, así que había que buscar eso. Llegamos a la conclusión que ni bien se pudiese, comenzábamos el rescate de las obras, de los archivos y de los libros. El miércoles yo me contacto con los grupos que vienen del exterior a tratar de colaborar con el rescate de entre los escombros. Y en la madrugada del jueves para el viernes me llaman por teléfono a casa, creo que habrá sido 2 de la mañana, que se puede acceder. Nosotros subimos antes a ver de qué se trataba y fue duro subir y ver que estaba todo destruido.
una muestra de las cosas que se salvaron por el tiempo cristiano, son algunas textas que están medio leídas, pero digamos que el resto no lo estoy viendo, voy a tocar Se trabajó del jueves de madrugada hasta el viernes a las 10 de la noche. Lo primero que se rescata en esas 20 horas de ardua tarea fue el archivo. Porque los libros es probable que no sean únicos en el mundo, salvo algunos. Es decir, si se destruye un libro acá, a lo mejor ese libro puede estar en alguna otra biblioteca, aquí o en alguna otra parte del mundo, pero los documentos sí son únicos. Esther juntaba a la gente, le daba, supongo que turnos para ver quién venía, a qué hora venía, cuándo podían venir, y te daban un par de guantes, el casco, barbijo, porque había mucho polvo. Todo el mundo usaba guantes quirúrgicos abajo y guantes gruesos arriba. Cuando por alguna razón tenía que ir a hacer algo y se tenía que sacar los guantes, los quirúrgicos se reemplazaban inmediatamente. Iba, hacía lo que tenía que hacer, volvía, se ponía otros guantes. Y dijimos, ¿cómo hacemos esto? Teníamos todo un tramo de casi 120 metros para llevar un libro de un lugar al otro. Una cadena de chicos y chicas que iban bajando cosas por la escalera de un lugar que estaba como en obra, así, con un frío de morirse y a la intemperie. Yo estaba arriba, con un grupo que éramos los que sacábamos las cosas con sumo cuidado. Y en cada sector de la cadena yo tenía un responsable. Estábamos intercomunicados cuando teníamos baterías. Cuando se nos terminaban las baterías, cada uno sabía muy bien lo que tenía que hacer. Y no se podía interrumpir la cadena, porque si paraba uno, se paraba todo. Esto era como un engranaje. Y era infernal el ritmo que le imprimíamos. Si no, no se hubiera podido rescatar nada. Había tanto material, tantos libros, tantas cosas para bajar. Éramos chicos y no estábamos acostumbrados a hacer ningún tipo de trabajo pesado. Y era trabajo pesado, había que bajar esas bolsas. Organizábamos para que las bolsas fueran cada vez más chicas, con menos libros, para que se puedan mover. Y eso durante varias semanas seguidas, todos los días, cansa. Es duro. La etapa de restauración fue paralela, no fue posterior. Nosotros no sabíamos cómo restaurar. La gente de Biblioteca Nacional nos pone una persona con amplia experiencia en rescate de obra dañada. De Estados Unidos un amigo nos manda un restaurador que había restaurado obra después de la inundación en Florencia, cuando desborda el Arno. Así que con ellos, con cursos, con gente de Rosario, una experta en papel, nos fuimos capacitando todos. En Uriburu 650, en el subsuelo, que había un espacio muy grande, y es ahí donde habíamos en un principio dejado parte de las cosas se dejaron en otros lugares, levantamos mesas, es decir, con caballetes, con liencillos, y empezó la tarea, primero de todo, de secado y limpieza. Yo me puse a colaborar en esa parte y era limpiar libro por libro, hoja por hoja. Y realmente entendíamos la importancia de eso. Sabíamos que estábamos haciendo algo bueno y eso era lo que importaba. Gracias a la fuerza de voluntad, entusiasmo, esperanza y dedicación, los jóvenes que trabajaron sin cesar de día y de noche, con frío y lluvia, durante varios meses, lograron lo que parecía imposible: recuperar y restaurar gran parte del patrimonio cultural del Iguo. Bueno, si les parece bien, hasta acá esta película, que ya se imaginan, ¿sí?, cómo continúa, y si quieren después se las paso ¿sí? Bueno, yo con orgullo conozco a estos chicos que vieron en la película, porque son chicos de mi congregación, de Betel. Hoy son padres de familia, profesionales, directivos de la congregación. ¿Y por qué traje esta película? Segunda parte de esta historia. Porque después de una búsqueda y con mucha emoción,
encontré los libros de la JCR que llegaron a la Argentina, ¿sí? Los libros de la documentación que asignan la firma de Hannah Arendt y Gershon Scholem, ¿sí? Y los encontré en el IVO, en la biblioteca del Instituto de Investigación Judía del IVO. Y estos libros, ¿sí?, que posiblemente hayan pasado por manos de sabios europeos que sobrevivieron a los nazis, son los libros rescatados, ¿sí?, bajo la dirección de Hannah Arendt y Gershon Scholem. Acá los pueden ver estos son los libros, ¿sí?, que yo fotografié, que los encontré en la biblioteca del IVO, y que sobrevivieron ¿sí? Son libros rescatados de otro rescate, ¿sí? 2 veces rescatados, ¿no? Les voy a mostrar algunas fotos más de estos libros. Acá pueden ver, ¿sí? Mira, son en definitiva historias que se van cerrando. Yo quiero decirles que, ¿sí?, como dijo Esther, estos libros no tienen gran valor literario, ¿sí? Son libros que se encuentran por decenas en otras bibliotecas del mundo, pero que aquí tienen un inmenso, ¿sí?, valor, el inconmensurable valor del trayecto, ¿sí?, la historia y el hecho que son piezas con un sentido simbólico único, ¿sí?, porque fueron rescatados 2 veces, ¿no? Una de las garras del nazismo y segunda vez, de los escombros de la AMIA. Bueno, en definitiva, para ir concluyendo, ¿sí?, uno ama los libros porque ama la vida, ¿sí? Y es posible seguir comprendiendo que los libros significan mucho. Bueno, próximo encuentro. Nos vamos a sumergir en el famoso debate de Scholem y Arendt alrededor del caso Eichmann, ¿sí? Pero para finalizar el encuentro de hoy, solo quiero destacar para que se den cuenta de lo que significa la pasión intelectual, ¿sí? Hay una carta que data del 18 de abril de 1948, enviada desde Jerusalén, 1948, enviada por Scholem a Arendt, y que dice lo siguiente: mi querida Hannah, antes de que el telón de acero clausure el servicio postal entre nuestros 2 países, aprovecho para escribirte que en estos últimos días en los que las vías de abastecimiento están cortadas, plena guerra, ¿sí?, que hay que hacer fila para conseguir pan y está difícil conseguir algo de pescado y mermelada para untar el pan, me he dedicado por completo a estudios de magia, un asunto de gran actualidad, y al movimiento sabetiano, ¿sí?, que muy bien puede servir como el más adecuado epitafio de lo que sucede en nuestro tiempo. Es decir, afuera están bombardeando, alambres de púa, falta de agua y comida, y él preocupado, ¿sí?, preocupado por su investigación de los libros del medioevo y las historias, ¿sí?, del 1600, 1700. Bueno, a mí me parece esto absolutamente genial, lo que significa, ¿sí?, la pasión por un tema a que a uno lo mueve, ¿sí?, que está dispuesto, ¿sí?, a dejar de comer, inclusive por seguir investigando. Bueno, ese era Gershon Scholem, y así también era Hannah Arendt y muchos otros. Bueno, así que hasta acá hoy, y bueno, no sé si tienen comentarios, preguntas. Solo comentar que lo que nos presentaste hoy, Dani, fue especialmente, sí, conmovedor, ¿no? Sobre todo este recorrido de los libros, así como la huella de todo lo que se fue viviendo. Así que gracias. Bueno,
Bueno, entonces nos vemos, si les parece, la próxima, el próximo encuentro, el 10 de diciembre. Ujú. Y Ya, el siguiente, el 17, son 2 seguidos. sí, 10 y Sí, 17, y ahí, sí, la próxima vamos a ver el tema de el debate alrededor de el caso Eichmann, que Ujú. fue, sí, un debate muy fuerte, muy intenso entre Gershom Scholem y Hannah Arendt. Y finalmente, en el último encuentro, vamos a ver algunas cuestiones relacionadas con investigaciones de Gershom Scholem sobre el tema de la mística judía y quiénes fueron después sus continuadores. Así que bueno, nos vemos en el próximo encuentro, Bueno, el día 10. Un gran abrazo a muchísimas todos. gracias. Gracias, buenas noches.